Yo de nuevo. A ver, hemos hablado de un montón de historias. A mí me toca hacer la última. Y quería hablarles un poco más acerca del dolor. El dolor tiene una función. Nosotros ya hemos tenido 3, estamos cansados. Pero el dolor tiene una función. Ahora pongámonos serios. Según, salud, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿qué tal suena bien, no? Hay una Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. En 1978 determinó que el dolor es una sensación desagradable asociada a un estímulo nocivo. No se entiende mucho, pero ahora van a entenderlo. En el 2020 determinaron, redefinieron y dijeron, el dolor es una sensación desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión. No. Bueno, mi trabajo es explicar este tipo de cosas, entonces les explico. El dolor emocional, el que no es físico, el que no es real, el que no es tangible, es recientemente reconocido por la ciencia como dolor. Existen estudios que determinan que los fármacos analgésicos pueden tratar el dolor emocional. Y existen estudios que determinan que en el organismo el dolor emocional genera cambios igual o peor que el dolor físico. ¿Y por qué les cuento esto? Para prepararlos para la historia de Marcos. Marcos era un tipo trabajador, alegre, pero de pronto una enfermedad se llevó a su madre y esto lo partió en medio. Marcos estaba muy triste y había dejado de reír, había dejado de trabajar, había dejado de comer, había perdido las ganas de vivir. Cuando por algún motivo salía de casa arrastrando los pies, con los hombros recogidos, con la cabeza gacha, la gente del pueblo lo miraba preocupado y él, con lágrimas en los ojos, solo esquivaba las miradas y seguía caminando, como arrastrando una pena muy fuerte. Y un buen día se encontró con un anciano. El anciano lo vio y reconoció en él una pena, un dolor, una tristeza. El anciano era muy sabio. Se acercó y le dijo, hijo, veo que cargas con un peso muy grande. Sígueme, quiero enseñarte algo. Así que Marcos, sin mucho que perder, lo siguió hasta su humilde cabaña en la montaña y el viejo sacó un saco vacío, viejo, y se lo dio y le dijo, hijo, cuando sientas pena por la ausencia de tu madre, coge una piedra y métela en este saco. Y lleva este saco siempre contigo, a donde vayas. Marcos lo cogió y sin saber muy bien por qué, le hizo caso. Se llevó el saco. De regreso a casa, empezó a recolectar piedras. Ponía las piedras en el saco, se secaba las lágrimas y seguía. Y así fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses, y él iba llenando el saco, pero cada vez su pena era más fuerte, era más grande, y él
sentía que necesitaba encontrar rocas que vayan con su pena. Y empezó a buscar rocas más pesadas y a meterlas en el saco, mucho más grandes, a meterlas en el saco. Y de pronto el saco era demasiado pesado y demasiado difícil de cargar. Y él caminaba arrastrando a duras penas su saco y su tristeza. Y llegó a la casa del anciano y le preguntó: maestro, ¿qué tengo que hacer? Este saco es imposible de cargar. No puedo seguir con esto. El maestro lo miró y le dijo: sí, y está bien. Es la primera parte del trabajo. Ahora harás lo siguiente. Cada vez que recuerdes a tu madre y te pongas triste y esto te genere muchas ganas de llorar, mucha pena y mucho dolor, abrirás el saco, cogerás una piedra, tratarás de calmarte y recordarás un momento agradable que hayas vivido con tu madre. Luego guardarás tal piedra en el mismo saco, cargarás y seguirás tu camino. Marcos, igual de confundido e igual de triste, regresó a casa. Llegó a casa, atravesó el pueblo y cuando llegó la noche, como todas las noches, empezó a doler de nuevo. Empezó a sentir esas ganas tan fuertes de llorar, ese dolor que le desgarraba el pecho, esa ausencia, esa falta. Y cuando estaba a punto de romper en llanto, recordó las palabras del anciano. Fue a buscar el saco, cogió una piedra y cuando trataba de traer un momento agradable con su madre, las lágrimas se caían y él lloraba y lloraba desconsoladamente y era borroso y era difícil, era imposible aparentemente, hasta que cuando fue pasando los minutos se fue calmando, empezó a respirar y llegó. Era su madre abrazándolo entre los brazos, acariciándole la cabeza y contándole un cuento, dándole un beso de las buenas noches en la frente. Lo podía sentir. Ese día, Marcos volvió a sonreír. Al día siguiente, se levantó, cogió de nuevo su saco lleno de piedras, siguió caminando, siguió caminando, siguió caminando. Se sintió triste y dijo: ahora recuerdo. Repitió el mismo ejercicio y ahí estaba de nuevo su mamá, horneándole un postre. Era hermoso. Guardó de nuevo su piedra y siguió su camino. Y así pasaron semanas y pasaron meses. Y él de pronto sentía que podía caminar un poco más rápido. Seguía cargando el mismo peso, pero era más fácil de llevar. Un día decidió preguntar. Fue hasta la cabaña y le preguntó: maestro, ¿por qué este saco que antes era imposible de cargar, hoy me parece tan fácil, si tiene la misma cantidad de piedras que tuvo siempre? El maestro lo miró
le sonrió y le dijo, hijo, el dolor, al igual que el peso, no se irán nunca, no desaparecerán. Es cada uno que decide cómo cargarlo. Aprendiste, y eso es lo que hoy te hace más fuerte. ¿Y tú? ¿Cómo llevas tu dolor?